Elisa creyó que lo peor que podía pasarle era perder a su esposo. Se equivocó. Lo peor fue el día que el patrón llegó a destruir su casa con sus 3 hijos mirando. El tractor avanzó sin piedad. Las paredes cayeron como su dignidad, y mientras lloraba abrazando a su bebé, el hombre poderoso le dijo las palabras más crueles que jamás había escuchado. «Tú no sirves para nada». Pero en ese momento de mayor humillación, cuando todo parecía perdido, algo inesperado ocurrió. Algo que cambiaría para siempre la vida de todos los presentes. Porque hay momentos en que Dios pone en nuestras manos el poder de elegir entre el rencor y la misericordia. Y esa elección, esa única decisión tomada con el corazón roto, desataría una cadena de eventos que nadie podía predecir. Esta es la historia de una viuda que no tenía nada, pero que demostró que las manos vacías pueden sostener los milagros más grandes. Cuéntanos aquí abajo en los comentarios de qué ciudad nos escuchas. Dale clic al botón de like. Y vamos con la historia. El olor a pino mojado siempre había sido el aroma del hogar para Elisa. Esa mañana de octubre, mientras barría el portal de madera desgastada, el viento frío bajaba desde las sierras de Durango, trayendo consigo el silencio que solo conocen los lugares donde la tierra se eleva hasta tocar las nubes. La casa no era grande ni hermosa, pero cada tabla había sido clavada por las manos de Ramiro, su esposo, con el sudor de años trabajando para don Cayetano Ibarra, dueño de todo el valle y de la mitad del pueblo de San Nicolás del Oro. Ramiro había sido capataz, vaquero, leñador y hombre de confianza del patrón. Por eso, don Cayetano le había dado permiso de levantar esa casa en un rincón olvidado de su propiedad, cerca del bosque, donde el río bajaba cantando entre las piedras y los pinos viejos protegían del viento del norte. «Es tuya mientras trabajes para mí», había dicho el patrón 15 años atrás, con esa voz que no pedía sino ordenaba. Ramiro había aceptado sin dudarlo. Trabajó desde el amanecer hasta la noche, criando ganado, vigilando las tierras, cargando troncos, construyendo corrales. Elisa lo recordaba llegando cada tarde cubierto de polvo, con las manos partidas por el frío, pero siempre con una sonrisa para ella y para los niños. Matías había nacido en esa casa. Después, Lucía. Y luego, la pequeña Renata, apenas un año atrás. Ramiro había tallado sus nombres en una viga del techo. «Para que nunca olviden que este lugar lo hicimos juntos», había dicho, besando la frente de Elisa. Pero Ramiro ya no estaba. Hacía 4 meses, mientras arreaba ganado en lo alto de la sierra, el caballo lo había arrojado contra las rocas. Lo trajeron envuelto en una manta. Murió esa misma noche sin poder hablar, solo apretando la mano de Elisa hasta que la vida se le escapó como agua entre los dedos. Desde entonces, todo había cambiado. El silencio se hizo más profundo. La casa se sintió más grande, el bosque más oscuro. Elisa cargaba a Renata en el rebozo, mientras Matías y Lucía jugaban cerca del río, ajenos a que el mundo ya no era el mismo. Don Cayetano no había vuelto a visitar, no envió condolencias, no preguntó por ellos. Era como si la muerte de Ramiro hubiera borrado también a su familia del mapa. Elisa trabajaba en silencio, cuidando las gallinas, sembrando lo poco que podía en el huerto, tejiendo cobijas para vender en el pueblo. Pero el dinero no alcanzaba, y el invierno se acercaba con su aliento helado. Esa tarde, mientras Elisa lavaba la ropa en el río, escuchó el ruido de cascos sobre el camino de tierra. Levantó la vista y vio a don Cayetano montado en su caballo negro, acompañado de 2 hombres. El patrón no desmontó. La miró desde arriba con ese gesto duro que siempre usaba cuando hablaba con peones. «Necesito hablar contigo», dijo sin saludar. Elisa dejó la ropa mojada sobre una piedra y se acercó, limpiándose las manos en el delantal. Renata dormía en su espalda, envuelta en el rebozo. Matías y Lucía salieron corriendo del agua con los pies descalzos y la ropa mojada. «Dígame, don Cayetano, Ramiro ya no está, y yo no necesito que vivas aquí». Las palabras cayeron como piedras. Elisa sintió un vacío en el pecho, pero no bajó la mirada.
Entiendo, señor, pero ¿me da tiempo? Solo necesito unas semanas para... No. El silencio fue brutal. Los dos hombres que acompañaban al patrón miraban hacia otro lado, incómodos. El viento movió las ramas de los pinos. El río seguía cantando, ajeno al dolor. «Mis hijos», empezó a decir Elisa, pero don Cayetano la interrumpió con un gesto de la mano. «Eso no es mi problema. Ramiro trabajó bien, pero ya cumplió. Tú no tienes nada que hacer aquí. Esta tierra es mía, esa casa es mía, y la necesito para otra cosa». «Yo puedo trabajar», dijo Elisa de pronto, con una voz que temblaba pero no se quebraba. «Puedo hacer lo que Ramiro hacía. Puedo cuidar el ganado, limpiar los establos, lo que sea necesario. Solo déjeme quedarme». Don Cayetano la miró como si acabara de escuchar la cosa más ridícula del mundo. Luego soltó una risa corta, seca, sin gracia. «Tú, hacer el trabajo de un hombre. No digas tonterías, mujer. Puedo aprender. Sé trabajar duro, solo necesito... Tú no sirves para nada», la cortó con desprecio. «Eres débil. Tienes 3 niños colgados de tus faldas. No puedes cargar un tronco. No puedes montar un caballo. No puedes arrear ganado. Lo único que haces es estorbar. Ramiro era útil, tú no». El rostro de Elisa se puso rojo, no de vergüenza, sino de rabia contenida, pero no dijo nada. Apretó los labios y bajó la mirada. Matías, con apenas 7 años, se aferró a la falda de su madre sin entender del todo lo que pasaba. Lucía empezó a llorar bajito. «Te doy una semana», dijo don Cayetano jalando las riendas del caballo. «Después, echo abajo esa casa. Con o sin ti adentro». Y se fue al galope, levantando polvo y dejando atrás el eco de sus palabras crueles. Elisa se quedó ahí, de pie junto al río, con el agua corriendo a sus pies y el mundo desmoronándose a su alrededor. Renata despertó y empezó a llorar. Matías preguntó en voz baja, «¿Mamá, nos vamos a quedar sin casa?» Elisa no respondió. No podía, porque la respuesta era sí. Esa noche, después de acostar a los niños, Elisa se sentó frente al fogón apagado y lloró en silencio. No sabía a dónde ir. No tenía familia. No tenía dinero. No tenía nada más que esa casa que pronto dejaría de ser suya. Levantó la mirada hacia la viga donde Ramiro había tallado los nombres de sus hijos y susurró, «No sé qué hacer, Ramiro. No sé cómo salvarlos». Pero Ramiro ya no estaba para responder. Solo quedaba el viento soplando entre las rendijas de la madera, trayendo consigo el frío de las sierras y la promesa de días aún más duros. La semana pasó como un suspiro amargo. Elisa buscó trabajo en el pueblo, pero nadie quería contratar a una viuda con 3 niños pequeños. Las mujeres del mercado la miraban con lástima, los hombres con indiferencia. Regresó a la casa cada tarde con las manos vacías y el corazón más pesado. El último día, antes del amanecer, escuchó el ruido de un motor acercándose por el camino. Se asomó por la ventana y vio un tractor enorme avanzando lentamente, seguido por la camioneta de don Cayetano. No habían pasado 7 días. Habían pasado 6. Elisa salió corriendo con Renata en brazos. Matías y Lucía la siguieron descalzos y asustados. Don Cayetano bajó de la camioneta con los brazos cruzados. El conductor del tractor esperaba la orden. «No ha pasado una semana», dijo Elisa con voz temblorosa. «Me prometió una semana». «Cambié de opinión», respondió el patrón sin mirarla. «Quiero este terreno limpio hoy. Tengo otros planes. Por favor, solo un día más. Déjeme sacar nuestras cosas. Ya tuviste tiempo suficiente». Don Cayetano hizo una señal con la mano. El motor del tractor rugió. Elisa corrió hacia la casa, pero uno de los hombres la detuvo del brazo. Los niños gritaron. Renata lloraba. Y entonces el metal golpeó la madera. El primer impacto fue contra el portal. Las tablas crujieron. El segundo golpe derribó una pared lateral. Matías y Lucía se abrazaron llorando. Elisa intentó soltarse, pero el hombre la sostuvo con fuerza. El tractor avanzó. La casa donde Ramiro había tallado los nombres de sus hijos empezó a desmoronarse como un castillo de arena bajo la marea.
Y en ese momento, desde el camino, llegó otro ruido. Más fuerte, más arrogante. Era el hijo de don Cayetano. Fabricio Ibarra bajó de su motocicleta con una sonrisa burlona en el rostro. Tenía 17 años, el pelo engomado hacia atrás y una actitud de quien nunca había conocido la humildad. Traía una manzana en la mano y la mordió mientras observaba la escena como si fuera un espectáculo de circo. «¿Ya empezaron sin mí?», dijo riendo. Quería ver cómo lloraba la viudita. Don Cayetano no le prestó atención, pero Fabricio siguió acercándose, masticando ruidosamente, señalando a Elisa con la mano libre. «Mira nada más, vas a llorar, vas a suplicar». Elisa lo miró con una mezcla de dolor y desprecio, pero no dijo nada. Solo apretó a Renata contra su pecho y cerró los ojos. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. El polvo se levantó. La casa cayó con un estruendo sordo y Fabricio rió más fuerte. «Así aprenden», dijo entre carcajadas. «Mi papá es el dueño de todo y ustedes no son nada». Luego dio otro mordisco a la manzana. Se burló del llanto de los niños e imitó los sollozos de Elisa con voz ridícula. Saltó sobre los escombros, gritó, aplaudió y siguió comiendo como si nada importara, hasta que de pronto se atragantó. Al principio, nadie lo notó. Fabricio seguía parado sobre los escombros de la casa demolida, con la manzana a medio comer en la mano derecha, pero su risa se cortó de golpe. Intentó tragar y no pudo. Llevó la mano libre a su garganta. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. El color de su rostro empezó a cambiar. Don Cayetano estaba dando órdenes al conductor del tractor cuando escuchó un ruido extraño. Volteó y vio a su hijo tambaleándose, con la boca abierta y los dedos clavados en su cuello, como si intentara arrancarse algo invisible. La manzana cayó al suelo. Fabricio dio 2 pasos hacia atrás, tropezó con una tabla rota y cayó de rodillas. «¿Fabricio?», dijo don Cayetano con voz incierta. El joven no respondió. No podía. Su pecho subía y bajaba frenéticamente, pero no entraba aire. Sus labios empezaron a ponerse azules. El pánico reemplazó la burla en su mirada. Levantó una mano hacia su padre, suplicando ayuda sin palabras. Don Cayetano corrió hacia él. Los hombres que habían estado vigilando la demolición se acercaron también, pero ninguno sabía qué hacer. El patrón levantó a su hijo por los hombros, lo sacudió, le gritó. Nada funcionaba. Fabricio seguía ahogándose. El sonido que salía de su garganta era un silbido desesperado, agudo, terrible. «¡Haz algo!», gritó don Cayetano a los hombres. «¡Ayúdenlo!». Uno de ellos intentó golpear la espalda del muchacho. Otro le abrió la boca con los dedos, buscando lo que fuera que lo estuviera matando. Pero el hueso de la manzana estaba demasiado adentro. Fabricio empezó a convulsionar. Su cuerpo se retorcía. El tiempo se estiraba como un hilo a punto de romperse. Elisa estaba a unos metros de distancia, todavía sosteniendo a Renata en brazos. Matías y Lucía se aferraban a su falda, aterrorizados por lo que veían. La viuda observaba la escena con el corazón dividido. Parte de ella quería alejarse, dejar que el destino cobrara lo que le debían. Parte de ella recordaba las palabras crueles, la humillación, la casa destruida. Pero había otra parte, más profunda, que le susurraba con la voz de Ramiro. Don Cayetano cayó de rodillas junto a su hijo. Las lágrimas corrían por su rostro curtido por el sol y los años. El hombre que siempre había sido duro como la piedra, ahora temblaba como una hoja en el viento. «Dios mío», dijo con voz quebrada, «no te lo lleves, no así, no ahora». Levantó la mirada al cielo, con las manos juntas y la boca abierta en un grito mudo. Luego miró a su alrededor, buscando un milagro que no llegaba. Sus ojos se cruzaron con los de Elisa, y en ese instante toda su arrogancia desapareció. «Por favor», susurró, «ayúdame». Elisa no se movió, no porque no quisiera, sino porque algo dentro de ella luchaba contra el impulso de correr. ¿Por qué debería salvar al hijo del hombre que acababa de destruir su hogar?
¿Por qué debería ayudar al muchacho que se había burlado de sus lágrimas? Sería tan fácil dar la vuelta, tomar a sus hijos y marcharse. Nadie la juzgaría. Nadie esperaba que hiciera nada, pero Ramiro sí lo habría esperado. Ramiro, que había aprendido primeros auxilios cuando trabajaba en la mina de San Nicolás del Oro, antes de convertirse en capataz. Ramiro, que una vez le había salvado la vida a un niño en el pueblo usando esa misma técnica. Ramiro, que siempre decía, no importa quién sea, si puedes ayudar, ayudas. Así nos hizo Dios. Elisa cerró los ojos un segundo, solo uno, y cuando los abrió, ya había tomado la decisión. Matías, quédate con tu hermana, dijo con voz firme, entregándole a Renata al niño. Luego corrió hacia donde estaba Fabricio, que ya no se movía casi nada. Su cuerpo estaba flácido, su piel gris. Don Cayetano la miró con ojos desorbitados sin entender. ¿Qué vas a...? Aléjese, ordenó Elisa con una autoridad que nadie esperaba de ella. Se arrodilló junto al muchacho, lo volteó de espaldas y lo levantó con esfuerzo. Fabricio era más grande que ella, más pesado, pero Elisa había cargado sacos de maíz, leña mojada, niños dormidos durante kilómetros. Conocía la fuerza que nace del dolor. Se colocó detrás de él, lo sostuvo con un brazo alrededor del pecho y cerró el puño de la otra mano justo debajo de sus costillas. Uno, susurró para sí misma, recordando las palabras de Ramiro. Apretó con fuerza hacia adentro y hacia arriba. Fabricio no reaccionó. 2. Otro empujón, más fuerte. El cuerpo del joven se sacudió ligeramente, pero nada salió. 3. Elisa apretó con toda la fuerza que le quedaba, con los brazos temblando, con el rostro contraído por el esfuerzo. Y entonces, como un milagro arrancado del fondo de la muerte, el hueso salió disparado de la boca de Fabricio y cayó al suelo con un ruido seco. El muchacho inhaló. Un jadeo largo, doloroso, desesperado. Luego tosió, escupió, lloró. El aire entró a sus pulmones como una bendición. El color volvió a su rostro. La vida regresó a su cuerpo. Don Cayetano se quedó paralizado, con las manos en el aire, sin poder creer lo que acababa de ver. Los hombres murmuraban entre ellos. El conductor del tractor se había bajado de la máquina y observaba con la boca abierta. Fabricio se dejó caer al suelo, respirando con dificultad, con las manos temblorosas y el rostro bañado en lágrimas. Elisa se apartó despacio, limpiándose las manos en el delantal. No dijo nada. No esperó agradecimientos. Solo se dio la vuelta y caminó de regreso hacia donde estaban sus hijos. Pero antes de que pudiera llegar, Fabricio la llamó con voz ronca. «Espera». Elisa se detuvo. No volteó. El viento movió su cabello oscuro, lleno de polvo y canas prematuras. «Por favor, no te vayas». Ella cerró los ojos, respiró profundo, y luego sí volteó. Fabricio estaba de rodillas en el suelo, mirándola con una expresión que ya no era de burla ni de arrogancia. Era pura vergüenza, puro miedo, pura gratitud. Yo me estaba muriendo», dijo con voz quebrada. «Y tú me salvaste». «Lo hice por Dios», respondió Elisa con voz fría. «No por ti». Don Cayetano se acercó lentamente, con los ojos enrojecidos y las manos temblorosas. Miró a Elisa como si la viera por primera vez, como si acabara de descubrir que esa mujer a la que había despreciado era alguien completamente distinto. «No tenías por qué hacerlo», dijo con voz ronca. «Después de lo que hice, después de lo que dije». «No lo hice por usted», lo interrumpió Elisa. «Lo hice porque mi esposo me enseñó que la vida vale más que el orgullo, más que la venganza, más que la justicia». El silencio que siguió fue profundo, denso, cargado de algo que ninguno de los presentes sabía nombrar. Don Cayetano abrió la boca para hablar, pero no salió nada. Fabricio seguía llorando en el suelo, abrazándose a sí mismo como un niño asustado. Elisa cargó a Renata de nuevo, tomó de la mano a Matías y a Lucía
y empezó a caminar hacia el camino de tierra. No miró atrás. No quería ver los escombros de su casa. No quería ver las lágrimas del patrón. No quería nada más que alejarse de ese lugar y buscar un refugio en algún lado, aunque no supiera dónde. Había dado apenas 10 pasos cuando don Cayetano gritó: «¡Detente!». Elisa se detuvo, pero no volteó. «Hice una promesa», dijo el hombre con voz temblorosa. «Cuando pensé que iba a perder a mi hijo, hice una promesa a Dios». «Las promesas se hacen cuando todo está bien», respondió Elisa sin mirarlo. «No cuando hay miedo». «No». Don Cayetano caminó hacia ella, dando pasos lentos, inseguros. «Tú no entiendes. Dije que si mi hijo vivía yo...». Se detuvo frente a ella. Elisa finalmente volteó. El rostro del patrón estaba destruido, no por el polvo ni por el sol, sino por algo mucho más profundo. «Dije que te daría lo que fuera justo, y sé lo que es justo». Elisa lo miró con desconfianza. Matías y Lucía se pegaron más a ella. «No quiero su lástima», dijo con voz firme. «No es lástima», respondió don Cayetano. «Es deuda». Y entonces dijo algo que nadie esperaba. «Te voy a dar la hacienda del Pinar, para ti, para tus hijos, para siempre». El mundo se detuvo. Elisa sintió que las piernas le temblaban. La hacienda del Pinar era la propiedad más hermosa de don Cayetano, con casa grande, tierras fértiles, agua corriente y establos llenos. Era el lugar donde el patrón pasaba los veranos con su familia. Era su orgullo. «No puede estar hablando en serio», murmuró Elisa. «Nunca he hablado más en serio en mi vida», dijo don Cayetano con voz firme. «Lo prometí y lo voy a cumplir». Fabricio, que seguía de rodillas en el suelo, levantó la mirada hacia su padre. No dijo nada, pero asintió despacio, como si entendiera que esa era la única forma de redimir lo irreparable. Elisa abrió la boca para hablar, pero antes de que pudiera decir algo, un ruido llegó desde el bosque. Un ladrido, fuerte, salvaje. Todos voltearon hacia los árboles, y de entre las sombras emergió una jauría de perros callejeros. No eran 3 ni 4, eran más de 10, flacos, hambrientos, con los ojos brillando como brasas. Y venían directo hacia donde estaba Matías, que se había alejado unos pasos para recoger una piedra del suelo. El niño se quedó paralizado. Los perros gruñeron, y Elisa gritó su nombre justo cuando la jauría empezó a correr. Matías no tuvo tiempo de gritar. Los perros venían en estampida, con las fauces abiertas y los colmillos brillando bajo el sol de la tarde. El niño retrocedió dando tumbos, tropezó con una piedra y cayó de espaldas. Los animales estaban a menos de 10 metros. Elisa dejó caer a Renata en brazos de Lucía y corrió con una velocidad que no sabía que tenía. Pero don Cayetano fue más rápido. El hombre se lanzó hacia adelante, levantó una tabla larga del suelo y la blandió en el aire como una espada, interponiéndose entre los perros y el niño. El golpe alcanzó al primero de la jauría en pleno hocico. El animal aulló y retrocedió. Los demás se detuvieron, gruñendo, rodeándolos en semicírculo. «¡Atrás!», gritó don Cayetano con voz de trueno agitando la tabla. «¡Atrás!». Elisa llegó junto a Matías, lo levantó del suelo y lo abrazó contra su pecho. El niño temblaba. Los perros seguían ahí, indecisamente, mirando con esos ojos amarillos llenos de hambre y rabia. Uno de ellos dio un paso adelante. Don Cayetano volvió a golpear el suelo con la tabla, levantando polvo. Fabricio, que finalmente había logrado ponerse de pie, recogió piedras del suelo y empezó a lanzarlas con fuerza. Una dio en el costado de un perro gris, otro en la cabeza de uno más pequeño. Los animales retrocedieron, confundidos. Los hombres que trabajaban para don Cayetano se unieron al esfuerzo, gritando, haciendo ruido, creando una barrera de sonido y movimiento. Finalmente la jauría se dispersó. Los perros corrieron de regreso hacia el bosque, aullando, desapareciendo entre los pinos como si nunca hubieran estado ahí. El silencio que quedó fue ensordecedor. Elisa abrazaba a Matías con tanta fuerza que el niño apenas podía respirar.
Don Cayetano dejó caer la tabla al suelo y se apoyó en sus rodillas jadeando. Fabricio se acercó despacio, con el rostro pálido y los ojos todavía llenos de miedo. «¿Estás bien?», le preguntó a Matías con voz temblorosa. El niño asintió sin hablar, todavía escondido contra el pecho de su madre. Fabricio se quedó ahí, de pie, mirándolos con una expresión que era mezcla de culpa y asombro. «Gracias», dijo Elisa en voz baja mirando a don Cayetano. El hombre levantó la vista. Sus ojos, que siempre habían sido duros y fríos, ahora estaban llenos de algo distinto. Algo que parecía dolor, algo que parecía arrepentimiento. «No me agradezcas», respondió con voz ronca. «Hoy casi pierdo a mi hijo por mi orgullo, y casi pierdo también la oportunidad de hacer lo correcto». Se puso de pie lentamente, limpiándose el polvo de las manos. Miró los escombros de la casa destruida, luego miró a Elisa y a sus hijos, y por primera vez en muchos años, don Cayetano Ibarra supo lo que era sentir vergüenza verdadera. «Ven conmigo», dijo con firmeza. «Ahora mismo los llevo a la hacienda del Pinar». Elisa lo miró con desconfianza. Las promesas de los hombres poderosos se rompían tan fácilmente como las ramas secas. «¿Por qué habría de creerle? Porque mi hijo está vivo por ti, y porque Dios me dio una segunda oportunidad que no merezco». Don Cayetano se acercó a ella, con los brazos a los lados, sin amenaza en su postura. «Hice una promesa delante de todos estos hombres, delante de mi hijo, delante de Dios, y la voy a cumplir, aunque me cueste todo». Fabricio dio un paso adelante. «Es verdad», dijo con voz suave. «Mi papá nunca rompe sus promesas, aunque sean difíciles». Elisa miró a sus hijos. Matías seguía temblando. Lucía sostenía a Renata con dificultad. Los tres estaban sucios, asustados, sin un lugar a donde ir. La casa donde habían nacido ya no existía. Solo quedaban escombros y recuerdos rotos. «¿De verdad me va a dar la hacienda?», preguntó Elisa con voz apenas audible. «No solo te la voy a dar», respondió don Cayetano. «Te voy a firmar las escrituras, a tu nombre, para que nadie, nunca, pueda quitártela». El viento sopló desde las montañas, trayendo el olor a pino y tierra mojada. Elisa cerró los ojos y pensó en Ramiro, en todo lo que habían construido juntos, en todo lo que habían perdido, y en este momento imposible, donde la justicia llegaba de la mano del mismo hombre que había causado tanto dolor. «Está bien», dijo finalmente. «Vamos». La camioneta de don Cayetano subía por el camino serpenteante que llevaba a la hacienda del Pinar. Elisa iba en el asiento del copiloto, con Renata en su regazo. Matías y Lucía iban en la parte trasera, mirando por la ventana con ojos muy abiertos. Fabricio los seguía en su motocicleta, despacio, sin la arrogancia de antes. La hacienda apareció entre los árboles como un sueño. Era una construcción de adobe y madera, con techo de tejas rojas y un portal amplio sostenido por vigas talladas. Había corrales limpios, establos con caballos, un huerto grande y ordenado. A un lado, un pozo de piedra. Al otro, una capilla pequeña con una cruz de hierro. Todo estaba cuidado, limpio, hermoso. Elisa no podía creer lo que veía. Era como si hubiera cruzado una puerta hacia otra vida. Don Cayetano detuvo la camioneta frente a la casa principal y bajó. Abrió la puerta para Elisa y los niños. «Esta es tu casa ahora», dijo simplemente. Elisa bajó despacio, como si temiera que todo fuera a desaparecer en cualquier momento. Matías y Lucía corrieron hacia el portal, tocando las columnas de madera, maravillados. Renata miraba todo con ojos redondos. «No entiendo», dijo Elisa con voz temblorosa. «¿Por qué hace esto?». Don Cayetano respiró profundo. Miró hacia el cielo, donde las nubes se movían despacio sobre las montañas. «Porque toda mi vida he sido un hombre duro. He tomado lo que quería. He echado a familias de sus tierras. He dicho que la fuerza es lo único que importa». Hizo una pausa. «Pero hoy, cuando vi a mi hijo morir, cuando lo vi volver a la vida por las manos de la mujer que yo había humillado,
Entendí algo. ¿Qué cosa? Que Dios es más justo que yo, y que su justicia llega de formas que no esperamos. Fabricio se acercó quitándose el casco de la motocicleta. Sus ojos todavía estaban rojos. «Yo también quiero pedirte perdón», dijo con voz quebrada. «Me burlé de ti. Reí mientras te destruían la casa. Imité tu llanto. Y tú me salvaste la vida». Elisa lo miró en silencio por un largo momento. Luego extendió la mano. «No guardaré rencor», dijo con firmeza. «Pero tampoco olvidaré. Que eso te enseñe a ser mejor hombre». Fabricio tomó su mano y la apretó con fuerza, incapaz de hablar por las lágrimas. Don Cayetano sacó un sobre de su chaqueta. «Aquí están las escrituras, firmadas, selladas. La hacienda del Pinar es tuya, con todo lo que tiene, los animales, las tierras, el agua, todo». Hizo una pausa. «Mañana mismo voy al pueblo a registrarlas ante el notario, para que sea legal, para que nadie pueda tocarte». Elisa tomó el sobre con manos temblorosas. No podía leer bien, pero reconoció su nombre escrito con tinta negra en la primera página. Su nombre, el nombre de sus hijos. «No sé qué decir», susurró. «No digas nada. Solo vive. Cría a tus hijos. Sé feliz». Don Cayetano se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo. «Y si algún día necesitas algo, lo que sea, ven a buscarme. Mi puerta siempre estará abierta para ti». Se subió a la camioneta. Fabricio se despidió con un gesto de la mano y arrancó su motocicleta. Elisa se quedó ahí, frente a su nueva casa, con sus 3 hijos y un sobre lleno de papeles que cambiaban todo. Matías salió corriendo del portal. «Mamá, ven a ver. Hay una mesa enorme, y camas, y mantas limpias». Lucía apareció detrás de él. «Y en la cocina hay cosas. Harina, frijoles, café». Elisa entró despacio en la casa. Olía a madera limpia y a flores silvestres. Había ventanas grandes que dejaban entrar la luz del sol. Había una chimenea de piedra. Había platos en los estantes. Había paz. Se dejó caer en una silla y lloró. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de esperanza. Los días siguientes pasaron como un sueño. Elisa se dedicó a conocer cada rincón de la hacienda. Aprendió a cuidar los caballos, plantó semillas en el huerto, cocinó para sus hijos en una cocina de verdad, con leña seca y ollas grandes. Don Cayetano vino 2 veces, trayendo provisiones y verificando que todo estuviera bien. Nunca se quedaba mucho tiempo, solo el necesario para asegurarse de que habían cumplido su promesa. Fabricio también apareció una tarde, tímido, con una caja de madera tallada. «La hice yo», dijo, extendiéndola hacia Elisa. Para que guardes cosas importantes». Elisa abrió la caja. Estaba vacía, pero era hermosa. Tenía flores talladas en la tapa. «Gracias», dijo con suavidad. «Es linda». El muchacho sonrió, pero era una sonrisa triste, cargada de arrepentimiento que nunca se iría del todo. Una noche, mientras Elisa acostaba a los niños en las camas limpias y suaves de su nueva casa, Matías le preguntó: «Mamá, ¿papá estaría orgulloso de ti?». Elisa se quedó en silencio un momento. Luego sonrió y besó la frente de su hijo. «Creo que sí, mi amor, creo que sí». Cerró la puerta de la habitación y salió al portal. La noche estaba clara. Las estrellas brillaban sobre las montañas. El aire olía a pino y a tierra mojada. Por primera vez en meses, Elisa sintió algo parecido a la paz. Pero esa paz no duraría mucho, porque a la mañana siguiente, cuando fue a alimentar a los caballos, encontró algo en el establo que no debería estar ahí. Un hombre, viejo, herido, sangrando, y con un mapa arrugado en la mano que mostraba algo enterrado bajo la hacienda. El sol apenas estaba saliendo cuando Elisa entró al establo con un balde de agua fresca. Los caballos relincharon suavemente, acostumbrados ya a su presencia. Pero había algo distinto en el aire, un olor que no debería estar ahí, olor a sudor, a sangre, a miedo. Elisa se detuvo en seco,
Al fondo del establo, entre las pacas de heno, había un bulto oscuro que se movía apenas. Al principio pensó que era un animal herido, pero cuando se acercó con cuidado, vio que era un hombre. Viejo, tal vez de 60 y tantos años. Tenía el rostro cubierto de tierra y sangre seca. Su camisa estaba rasgada y manchada de rojo oscuro en el costado izquierdo. Respiraba con dificultad, con los ojos cerrados y los labios agrietados. En su mano derecha apretaba un papel arrugado como si la vida misma dependiera de no soltarlo. Elisa dejó caer el balde. El ruido hizo que el hombre abriera los ojos. Eran ojos grises, apagados por el dolor, pero todavía vivos. «Agua», susurró con voz ronca. «Por favor, agua». Elisa dudó solo un segundo. Luego corrió de regreso a la casa, llenó una jarra y regresó al establo. Se arrodilló junto al hombre y le levantó la cabeza con cuidado, acercándole la jarra a los labios. Él bebió desesperadamente, tosiendo entre tragos, derramando agua por la barba descuidada. «Gracias», murmuró cuando terminó. «Gracias». «¿Qué le pasó?», preguntó Elisa examinando la herida en su costado. Era profunda, pero no parecía mortal. Alguien lo había apuñalado o cortado con algo filoso. «Me siguieron», dijo el hombre con dificultad. «Querían esto». Levantó la mano con el papel arrugado. «Pero no se los di, no podía. ¿Quiénes lo siguieron?». El hombre cerró los ojos. Su respiración se volvió más irregular. Elisa lo sacudió suavemente. «Oiga, no se duerma. ¿Quiénes lo siguieron? ¿De dónde viene?». «De las minas viejas, de San Nicolás del Oro». Abrió los ojos de nuevo y miró a Elisa con intensidad. «Trabajé ahí 30 años, antes de que cerraran todo. Yo conocía los túneles, los secretos, las vetas que nunca registraron». Elisa sintió un escalofrío. San Nicolás del Oro era el pueblo cercano, el mismo donde Ramiro había trabajado antes de convertirse en capataz de don Cayetano. Las minas habían cerrado hacía años, pero las historias de oro escondido nunca habían muerto. «¿Qué es ese papel?». El hombre miró el documento en su mano. Luego, con mucho esfuerzo, lo extendió hacia Elisa. «Un mapa, el último que hice antes de que me echaran. Muestra algo que nadie más sabe». Tosió, escupiendo sangre. «Algo que está aquí, bajo esta tierra». Elisa tomó el papel con manos temblorosas. Era viejo, amarillento, con líneas dibujadas a mano y marcas que no entendía. Pero en el centro, claramente, había un dibujo de una casa, y debajo, una X grande. «¿Qué hay bajo la hacienda?», preguntó Elisa con voz apenas audible. «Un túnel, uno que conectaba las minas con las haciendas de los patrones, para sacar el oro sin que nadie lo viera». El hombre tosió de nuevo, y al final de ese túnel hay una cámara, llena de lo que nunca se registró, lo que robaron durante años. Elisa sintió que el mundo daba vueltas. ¿Oro bajo su hacienda? Era imposible. Tenía que ser delirio de un hombre moribundo. ¿Por qué vino aquí? «Porque me están persiguiendo. Los sobrinos de los antiguos dueños de las minas encontraron mis notas, saben que existe el túnel, pero no saben dónde está la entrada». Agarró la mano de Elisa con fuerza sorprendente. «Solo yo lo sabía, y ahora tú». «Ya yo no quiero saber nada de esto», dijo Elisa intentando soltarse. «No tienes opción. Si ellos llegan aquí, van a destruir todo buscándolo, van a sacarte, van a quitarte esta tierra». El hombre tosió más sangre. «Pero si tú lo encuentras primero, si tú lo sacas, te puedes proteger a tus hijos para siempre». Elisa miró el mapa, luego miró al hombre herido, luego miró hacia la casa donde sus 3 hijos dormían todavía, ajenos a todo esto. «¿Cómo sé que dice la verdad? Porque voy a morir aquí, y los muertos no mienten». El hombre cerró los ojos. «La entrada está en la capilla, bajo el altar de piedra. Búscala antes de que ellos vengan». «Espere», dijo Elisa. «Déjeme traer al médico del pueblo, déjeme». Pero el hombre ya no respondió. Su respiración se volvió superficial. Elisa intentó despertarlo, pero no funcionó.
El viejo minero se estaba muriendo ahí, en el establo de la hacienda que acababa de convertirse en su hogar. Elisa corrió hacia la casa, dejando el mapa sobre el heno. Despertó a Matías. «Ve al pueblo. Rápido. Busca al doctor Mendoza. Dile que venga inmediatamente». «¿Qué pasó, mamá?» «Hay un hombre herido en el establo. Corre. No pierdas tiempo». Matías salió corriendo, todavía medio dormido pero obediente. Elisa regresó al establo. El hombre seguía ahí, inmóvil, con la respiración casi imperceptible. Elisa se arrodilló junto a él, tomó su mano y rezó en voz baja. No sabía cuánto tiempo pasó, tal vez minutos, tal vez una hora. Cuando el doctor Mendoza finalmente llegó acompañado por Matías y don Cayetano, quien se había enterado por casualidad en el pueblo, ya era demasiado tarde. El viejo minero había muerto. El doctor revisó el cuerpo y negó con la cabeza. «Perdió mucha sangre y tiene otra herida en la espalda que no viste. Alguien lo atacó con violencia». Don Cayetano miró a Elisa con preocupación. «¿Lo conocías?» «No, lo encontré esta mañana. Dijo que venía de las minas viejas, que alguien lo perseguía». «¿Perseguido? ¿Por quién?» Elisa dudó. Miró el mapa que seguía sobre el heno, todavía visible. Don Cayetano siguió su mirada y lo vio también. Se acercó, lo recogió y lo examinó en silencio. «¿Qué es esto?» Él dijo que era un mapa, que mostraba algo bajo la hacienda. Don Cayetano frunció el ceño, estudió el dibujo con atención. Luego miró a Elisa con expresión seria. «Si este mapa es real, si hay algo bajo esta tierra, entonces estás en peligro. ¿Por qué? Porque hay gente en San Nicolás del Oro que mataría por encontrar lo que quedó de las minas. Familias enteras han peleado por esas historias durante décadas». Don Cayetano dobló el mapa y se lo devolvió a Elisa. «Esto es tuyo ahora, pero ten cuidado, mucho cuidado». El doctor Mendoza llamó a las autoridades. 2 hombres del pueblo vinieron a llevarse el cuerpo. Elisa les contó lo poco que sabía. Los hombres tomaron nota, pero no parecían muy interesados. Un minero viejo muerto en un establo no era noticia en esas tierras. Cuando todos se fueron, Elisa se quedó sola con el mapa. Lo estudió bajo la luz del sol que entraba por las ventanas de la cocina. Las líneas eran claras. El dibujo de la capilla era inconfundible. Y debajo del altar, claramente marcado, había una palabra escrita con letra temblorosa: «Entrada». Elisa miró hacia la capilla que estaba al lado de la casa principal. Era pequeña, antigua, con paredes de adobe y un techo de tejas rojas. Nunca había entrado. No sabía por qué. Tal vez porque le parecía demasiado íntimo, demasiado sagrado para una mujer que acababa de recibir todo esto como regalo. Pero ahora, con el mapa en las manos, supo que tendría que entrar. Esa tarde, después de darles de comer a los niños, Elisa caminó hacia la capilla. Empujó la puerta de madera. Crujió al abrirse. Adentro olía a cera de vela y a polvo viejo. Había bancas de madera a los lados. Al frente, un altar de piedra con una cruz de hierro. Elisa se acercó despacio. El altar era pesado, tallado en un solo bloque de piedra gris. No parecía tener nada especial. Pero cuando rodeó hacia atrás, vio algo. Una grieta, pequeña, casi invisible, entre el altar y el piso. Se arrodilló y pasó los dedos por la grieta. Sintió aire, aire que venía de abajo, de algún lugar profundo. El corazón le latió más rápido. El viejo minero había dicho la verdad. Había algo bajo la capilla, algo escondido durante años. Elisa intentó mover el altar, pero era demasiado pesado. Necesitaría ayuda, necesitaría herramientas, necesitaría tiempo. Pero antes de que pudiera pensar más, escuchó un ruido afuera. Motores, varios. Se asomó por la ventana de la capilla y vio 3 camionetas acercándose por el camino de tierra. Venían rápido, levantando polvo. No eran vehículos conocidos, no eran de don Cayetano, no eran del pueblo. Las camionetas se detuvieron frente a la casa. Bajaron 6 hombres, todos vestidos de negro.
todos con rostros duros y miradas frías. Uno de ellos, el más alto, miró directamente hacia la capilla y sonrió. Elisa salió de la capilla con el corazón desbocado. Los 6 hombres ya estaban dispersándose por el terreno, mirando hacia los establos, hacia la casa, hacia los corrales. El líder, alto y de hombros anchos, vestía camisa negra y botas de cuero gastado. Tenía una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda y ojos que no mostraban bondad alguna. «Buenos días, señora», dijo con voz grave, quitándose el sombrero en un gesto que parecía cortés, pero que estaba vacío de respeto. «Perdone la interrupción». Elisa caminó hacia él con pasos firmes, aunque las piernas le temblaban. Matías y Lucía habían salido al portal de la casa, con Renata entre ellos. Los niños se quedaron ahí, asustados, sin entender qué pasaba. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó Elisa con voz que intentaba sonar fuerte. «Esta es mi propiedad. No pueden entrar así». El hombre sonrió. Era una sonrisa fría, calculada. «Mi nombre es Rubén Salazar, y estos son mis primos». Señaló a los otros 5 hombres que seguían recorriendo el lugar con miradas de búsqueda. «Somos familia de los antiguos dueños de las minas de San Nicolás del Oro. Tal vez haya oído hablar de nosotros». Elisa no respondió. El corazón le latía tan fuerte que sentía que todos podían escucharlo. «Estamos buscando algo», continuó Rubén, dando pasos lentos alrededor de Elisa, como un cazador rodeando su presa. «Algo que nos pertenece por derecho. Algo que un viejo minero nos robó hace muchos años». «No sé de qué habla», dijo Elisa sin mirarlo. «Claro que sabe». Rubén se detuvo frente a ella, demasiado cerca. «El viejo Tobías estuvo aquí. Lo seguimos desde el pueblo. Lo vimos entrar al establo anoche, y esta mañana ya no estaba. Murió», dijo Elisa con voz seca. «Estaba herido. Llegó buscando ayuda y murió. Lástima». Rubén no parecía sorprendido ni triste. Pero antes de morir, ese hombre tenía algo. Un mapa. Uno que dibujó cuando todavía trabajaba para mi abuelo. Un mapa que muestra dónde escondieron el oro que nunca se registró. Elisa sintió el peso del papel doblado en el bolsillo de su delantal. No se movió. No respiró. «Yo no tengo ningún mapa». Rubén la estudió en silencio por un largo momento. Luego chasqueó los dedos. 2 de sus hombres entraron al establo. Otro fue hacia la casa. Los niños retrocedieron asustados. «No toquen a mis hijos», advirtió Elisa con una fuerza que no sabía que tenía. Rubén levantó una mano, deteniendo al hombre que se acercaba al portal. «Tranquila, señora. No somos animales. No vinimos a hacerles daño». Hizo una pausa. «Solo queremos lo que es nuestro. Y cuando lo tengamos, nos iremos. Simple. Esta tierra es mía. Las escrituras están a mi nombre. Don Cayetano Ibarra me las dio legalmente». «No me importa lo que don Cayetano le haya dado», dijo Rubén con desprecio. «Esa tierra siempre ha sido de mi familia, y lo que está debajo de ella también». Los 2 hombres salieron del establo negando con la cabeza. Rubén frunció el ceño. «Registren la casa», ordenó. «No», dijo Elisa interponiéndose. «No van a entrar a mi casa». Rubén la miró con esos ojos fríos. Luego dio un paso hacia ella, tan cerca que Elisa pudo oler el tabaco en su aliento. «Señora, puedo hacer esto de 2 formas, la fácil o la difícil. Usted decide». Antes de que Elisa pudiera responder, el ruido de otra camioneta llegó desde el camino. Todos voltearon. Era don Cayetano. Bajó del vehículo con rapidez, seguido por Fabricio y 3 de sus trabajadores. Todos traían rifles. «Salazar», dijo don Cayetano con voz de trueno, «sal de mi propiedad. Ahora». Rubén sonrió sin humor. «Esta no es tu propiedad, Cayetano, ya no. Se la diste a ella», señaló a Elisa, «y ella no tiene idea de lo que está parado encima». «Lo que esté o no esté aquí no es tu problema», respondió don Cayetano, acercándose con el rifle en las manos. «Esta tierra tiene dueña, y la ley la protege». «¿La ley?». Rubén escupió al suelo. «La ley siempre ha protegido a los ricos, a los patrones, a gente como tú,
que se quedó con todo mientras nosotros perdimos las minas que nuestros abuelos construyeron. Tus abuelos perdieron las minas porque las vaciaron ilegalmente durante años, y cuando las autoridades lo descubrieron, huyeron como ratas, dijo don Cayetano sin bajar el rifle. No vengas ahora con historias de justicia. Rubén apretó la mandíbula. Sus hombres se movieron inquietos, llevando las manos a las armas que traían en los cinturones. Fabricio levantó su rifle también. La tensión en el aire era tan densa que podía cortarse con cuchillo. Esto no ha terminado, dijo Rubén finalmente. Vamos a encontrar lo que buscamos, con o sin tu permiso, con o sin el de ella. Si pisan esta propiedad otra vez, llamaré al sheriff de San Nicolás, advirtió don Cayetano. Rubén rió. El sheriff es mi primo. Buena suerte con eso. Subió a su camioneta. Sus hombres lo siguieron. Los 3 vehículos se alejaron levantando nubes de polvo, pero no tomaron el camino de regreso al pueblo. Se detuvieron a unos 500 metros de distancia, en un claro entre los pinos, donde podían vigilar la hacienda. Don Cayetano bajó el rifle y se volvió hacia Elisa. ¿Estás bien? Elisa asintió, pero no podía hablar. El miedo le había secado la garganta. ¿Qué querían?, preguntó Fabricio acercándose. Elisa miró a don Cayetano. Luego sacó el mapa del bolsillo de su delantal. El viejo minero que murió esta mañana me dio esto antes de morir. Dijo que muestra algo que está escondido bajo la hacienda. Don Cayetano tomó el mapa y lo estudió bajo la luz del sol. Su expresión cambió. «Esto es serio», dijo con voz grave. «Si hay algo aquí, si ese túnel existe, entonces no van a rendirse. Van a regresar. Y la próxima vez no vendrán a pedir permiso». «¿Qué hago?», preguntó Elisa con desesperación. «Apenas acabo de llegar aquí. Apenas tengo un lugar seguro para mis hijos. Y ahora...» «Tienes 2 opciones», dijo don Cayetano interrumpiéndola. «O encuentras lo que buscan antes que ellos, o te vas de aquí hasta que las cosas se calmen». «No me voy a ir. Esta es mi casa». Don Cayetano asintió como si esperara esa respuesta. «Entonces hay que encontrar ese túnel. Hoy. Ahora». Elisa los llevó a la capilla. Les mostró la grieta bajo el altar de piedra. Don Cayetano y sus hombres trajeron palas, barras de hierro y lámparas de aceite. Entre los 5, lograron mover el altar apenas lo suficiente para ver lo que había debajo. Una escalera, de piedra, descendiendo hacia la oscuridad. El aire que salía de abajo era frío, húmedo, con olor a tierra vieja y a algo más, algo metálico. «Es real», murmuró Fabricio con asombro. «El túnel es real». Don Cayetano encendió una lámpara y se asomó. Los escalones bajaban profundo, perdiéndose en la negrura. «Alguien tiene que bajar», dijo mirando a Elisa, «y verificar qué hay ahí». «Yo voy», dijo Elisa sin dudar. «No», respondió don Cayetano. «Es peligroso. Deja que mis hombres... Es mi tierra. Yo bajo». Don Cayetano la miró por un largo momento. Luego asintió. «Está bien, pero no vas sola. Yo voy contigo». Fabricio se ofreció también. Los 3 tomaron lámparas. Don Cayetano le dijo a sus hombres que vigilaran la entrada y que no dejaran que nadie se acercara. Matías, Lucía y Renata se quedaron en la casa bajo el cuidado del trabajador más confiable de don Cayetano. Elisa fue la primera en bajar. Los escalones eran estrechos, resbalosos, cubiertos de musgo. La luz de las lámparas apenas penetraba la oscuridad. El silencio era absoluto, roto solo por el eco de sus pasos. Bajaron durante lo que pareció una eternidad. 20 escalones, 30, 40, hasta que finalmente llegaron al fondo. Un túnel se extendía frente a ellos. Las paredes eran de roca viva, talladas a mano. Había vigas de madera antigua sosteniendo el techo, y a lo lejos, muy a lo lejos, se veía un resplandor tenue. «¿Qué es eso?», preguntó Fabricio con voz temblorosa. Caminaron hacia la luz. El túnel se hacía más ancho, y entonces llegaron a una cámara. Era grande, más grande de lo que esperaban.
y en el centro, iluminado por la luz de sus lámparas, había cajas, docenas de cajas de madera, algunas abiertas, otras cerradas. Don Cayetano se acercó a una de las abiertas y levantó la tapa con cuidado. Brilló. Oro, lingotes de oro, monedas antiguas, joyas, todo apilado, cubierto de polvo, pero real, completamente real. Dios santo, susurró don Cayetano. Es una fortuna. Elisa se quedó paralizada. No podía creer lo que veía. Todo ese oro, todo ese valor, enterrado bajo su casa durante quién sabe cuántos años. Esto cambia todo, dijo Fabricio mirando alrededor. Con esto podrías vivir el resto de tu vida sin preocuparte por nada. Pero antes de que alguien pudiera decir más, escucharon un ruido arriba. Gritos, disparos, el sonido de peleas. Los hombres de Rubén Salazar habían regresado y esta vez no venían a negociar. El sonido de disparos resonó como truenos en el silencio del túnel. Elisa dejó caer la lámpara y corrió hacia la escalera, pero don Cayetano la agarró del brazo. Espera, si subes ahora te van a matar. Mis hijos están allá arriba y no les vas a servir muerta. Más disparos, gritos, el ruido de algo quebrándose. Fabricio subió los primeros escalones con la lámpara en alto, intentando ver algo, pero la luz no llegaba hasta arriba. Tenemos que hacer algo, dijo con voz desesperada. Don Cayetano miró alrededor del túnel. Sus ojos se detuvieron en las cajas de oro. Luego miró hacia el fondo de la cámara, donde el túnel continuaba hacia otro lado. Tiene que haber otra salida, dijo. Los túneles de las minas siempre tenían dos accesos, por seguridad. No tenemos tiempo de buscar, respondió Elisa. Las lágrimas corrían por su rostro. Necesito llegar a mis hijos. Ahora. Arriba el ruido cesó de repente. El silencio que siguió fue peor que los disparos. Luego, una voz retumbó desde la entrada de la escalera. Sé que están ahí abajo. Era Rubén Salazar. Y sé lo que encontraron. Elisa, don Cayetano y Fabricio se quedaron inmóviles. La voz de Rubén llegaba distorsionada por el eco del túnel. Salgan ahora, o empiezo a quemar la casa, con los niños adentro. El corazón de Elisa se detuvo. Miró a don Cayetano con ojos suplicantes. Él apretó la mandíbula, pensando rápido. Finalmente asintió. Vamos a subir, pero no vamos con las manos vacías. Tomó uno de los lingotes de oro de la caja más cercana. Pesaba, brillaba, valía más que lo que la mayoría de la gente ganaba en toda una vida. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Fabricio. Negociar. Los tres subieron despacio por la escalera de piedra. Cada paso era una eternidad. Cuando llegaron arriba, la luz del día los cegó por un momento. Elisa parpadeó ajustando la vista y lo primero que vio fueron sus hijos. Matías, Lucía y Renata estaban de pie junto a la casa, custodiados por dos de los hombres de Rubén. Los niños lloraban. El trabajador de don Cayetano estaba tirado en el suelo, inconsciente pero respirando. Los otros dos trabajadores habían sido desarmados y estaban de rodillas con las manos en la cabeza. Rubén Salazar esperaba frente a la entrada de la capilla, con una pistola en la mano y esa sonrisa fría en el rostro. Sabía que ibas a salir, dijo mirando a Elisa. Una madre siempre escoge a sus hijos. Elisa avanzó hacia él con las manos temblorosas. Déjelos ir, no tienen nada que ver con esto. Claro que tienen que ver, son tu debilidad. Rubén señaló hacia la entrada del túnel con la pistola. ¿Qué encontraron ahí abajo? Don Cayetano dio un paso adelante, colocándose entre Rubén y Elisa. Sostenía el lingote de oro en las manos. Esto, dijo con voz firme. Hay cajas llenas de esto. Oro, monedas, joyas. Todo lo que tus abuelos escondieron cuando cerraron las minas. Los ojos de Rubén brillaron con codicia. Extendió la mano. Dámelo. No. Rubén apuntó la pistola directamente a la cabeza de don Cayetano. Dámelo o te vuelo los sesos aquí mismo. Si me matas, nunca vas a saber dónde están el resto de las cajas, dijo don Cayetano sin inmutarse.
El túnel es largo, tiene muchas cámaras. Podríamos haber movido todo a cualquier lado antes de subir. Rubén dudó. La pistola temblaba ligeramente en su mano. Estás mintiendo. Tal vez, o tal vez no. Don Cayetano lanzó el lingote al suelo, a los pies de Rubén. Toma eso y vete. Es más de lo que la mayoría verá en su vida. Rubén miró el lingote, luego miró a sus hombres, luego miró a Elisa y a los niños. Estaba calculando, pensando. El silencio se extendió como una herida abierta. Finalmente, bajó la pistola. Un lingote no es suficiente. Quiero la mitad de lo que hay ahí abajo. No, dijo Elisa con voz firme. Todos voltearon a verla. No vas a llevarte nada. Rubén rió. ¿Y quién va a detenerme? ¿Tú? Yo. Una voz nueva llegó desde el camino. Todos voltearon. Un hombre bajaba de una camioneta oficial. Vestía uniforme de policía federal. Traía sombrero y una placa brillante en el pecho. Detrás de él venían 3 agentes más, todos armados. Rubén palideció. ¿Quién lo llamó? Yo. Fabricio levantó su teléfono. Hace 20 minutos, cuando vi que regresaban con más hombres. El oficial se acercó con pasos firmes. Soy el capitán Morales, Policía Federal de Durango. Recibimos un reporte de asalto a propiedad privada, amenazas con arma de fuego y agresión. Miró a Rubén directamente. Salazar, suelta el arma. Ahora. Rubén no se movió. Sus hombres miraban nerviosos, sin saber qué hacer. Esta no es jurisdicción federal, dijo Rubén con voz tensa. El sheriff de San Nicolás está bajo investigación por corrupción, interrumpió el capitán Morales. Y todos sabemos que es tu primo, por eso estoy aquí. Ahora suelta el arma o te arresto por resistencia. Rubén apretó la mandíbula. Por un momento pareció que iba a disparar, pero finalmente soltó la pistola. Cayó al suelo con un ruido metálico. Los agentes federales rodearon a Rubén y a sus hombres. Les pusieron esposas. Uno por uno fueron llevados hacia las camionetas oficiales. Elisa corrió hacia sus hijos. Los abrazó con tanta fuerza que Renata empezó a llorar. Matías y Lucía se aferraron a ella, temblando. «Ya pasó», susurró Elisa besando sus cabezas. «Ya pasó. Están a salvo». El capitán Morales se acercó a don Cayetano. «¿Qué hay en ese túnel?» Don Cayetano miró a Elisa. Ella asintió despacio. «Oro, de las minas viejas, escondido durante años». El capitán asintió. «Voy a tener que reportarlo y sellarlo hasta que las autoridades determinen quién es el dueño legal». «Trae de ella», dijo don Cayetano señalando a Elisa. «Esta tierra es suya, las escrituras están registradas, todo lo que esté en esta propiedad le pertenece por derecho». El capitán miró a Elisa por un largo momento. «Eso lo decidirá un juez, pero por ahora, señora, usted es la custodia de lo que hay ahí abajo. No toque nada, no mueva nada. Mañana vendrá un equipo a hacer el inventario oficial». Elisa asintió, sin poder creer lo que estaba pasando. Rubén fue metido a empujones en una de las camionetas. Antes de cerrar la puerta, gritó: «Esto no termina aquí, ese oro es de mi familia». El capitán Morales cerró la puerta con fuerza. «Ya terminó», dijo con voz firme. Las camionetas se alejaron, llevándose a Rubén y a sus hombres. El polvo se asentó. El silencio regresó. Y por primera vez en todo el día, Elisa pudo respirar. Los siguientes días fueron un torbellino. Llegaron autoridades de la ciudad, peritos, abogados, historiadores. El túnel fue explorado completamente. Las cajas fueron contadas, fotografiadas, registradas. Había 53 cajas en total, algunas llenas de oro, otras de monedas antiguas, otras de objetos históricos de las minas. El juicio fue rápido. Los abogados de Rubén Salazar intentaron reclamar el oro como propiedad familiar, pero no pudieron probar nada. Las minas habían cerrado legalmente. El oro nunca había sido registrado y estaba enterrado en propiedad privada de Elisa. El juez dictaminó que todo pertenecía a Elisa por derecho, pero con una condición:
Una parte del valor sería donada al pueblo de San Nicolás del Oro para restaurar la plaza, la escuela y el hospital. Elisa aceptó sin dudar. No necesitaba todo. Solo necesitaba lo suficiente para que sus hijos crecieran seguros. El oro fue vendido legalmente, el dinero depositado en una cuenta a nombre de Elisa y sus hijos. Era más de lo que podrían gastar en 3 vidas. Pero Elisa no cambió. Siguió viviendo en la hacienda del Pinar. Siguió trabajando la tierra. Siguió criando a sus hijos con humildad y gratitud. Don Cayetano y Fabricio visitaban seguido. La relación había cambiado. Ya no era de patrón y viuda, era de familia. Fabricio jugaba con Matías en los corrales. Don Cayetano compartía café con Elisa en el portal, hablando de la vida, del clima, de los recuerdos. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre las sierras de Durango, Elisa se sentó en el portal con una taza de café caliente entre las manos. Matías corría por el huerto. Lucía cantaba en la cocina. Renata dormía en su cuna junto a la ventana. Don Cayetano llegó en su camioneta, como siempre. Bajó despacio con el peso de los años en los hombros. «¿Cómo estás?», preguntó sentándose junto a Elisa. «Bien, tranquila. ¿No te arrepientes?». «¿De qué?». «De haber salvado a mi hijo, de haber salvado a Fabricio, después de todo lo que hice». Elisa lo miró. El hombre que una vez había sido duro como la piedra, ahora tenía los ojos suaves, llenos de gratitud y algo parecido a la paz. «No me arrepiento», dijo Elisa con voz firme, «porque mi esposo me enseñó que la vida vale más que el orgullo y que Dios ve todo, siempre». Don Cayetano asintió despacio. Miró hacia el horizonte, donde las montañas se pintaban de naranja y violeta bajo el cielo del atardecer. «Ramiro era un buen hombre», dijo con voz ronca, «y tú eres una gran mujer, mejor de lo que yo merecía». Elisa no respondió, solo tomó su mano con suavidad, y así se quedaron, sentados en el portal, viendo cómo el día moría y la noche llegaba con su manto de estrellas. Fabricio llegó poco después, con una caja de madera tallada. Era más grande que la primera que había hecho. «Es para ti», dijo extendiéndola hacia Elisa, «para que guardes los documentos, las escrituras, todo lo importante». Elisa abrió la caja. En la tapa, tallado con cuidado, había una frase: «La justicia de Dios nunca llega tarde». Los ojos de Elisa se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, de gratitud, de esperanza. «Gracias», susurró. Esa noche, después de acostar a los niños, Elisa salió a caminar por el terreno de la hacienda. La luna iluminaba los pinos. El río cantaba a lo lejos. El aire olía a tierra mojada y a futuro. Se detuvo frente a la capilla, donde todo había cambiado, donde el túnel había revelado un tesoro que nadie esperaba, donde la muerte y la vida se habían encontrado en un solo día. Elisa entró despacio, encendió una vela frente a la cruz de hierro, se arrodilló y cerró los ojos. «Gracias, Ramiro», susurró, «por enseñarme a ser fuerte, por enseñarme a perdonar, por enseñarme que incluso en la oscuridad, Dios siempre está mirando». El viento sopló entre las rendijas de la capilla, moviendo la llama de la vela, y por un momento, Elisa sintió como si Ramiro estuviera ahí a su lado, sonriendo con esa sonrisa tranquila que siempre tenía. Salió de la capilla con el corazón lleno. Miró su casa, su tierra, su futuro, y supo que todo había valido la pena. El dolor, las lágrimas, la humillación, todo había sido parte de un plan más grande, uno que ella no había visto, pero que Dios siempre había tenido trazado. Matías apareció en el portal, frotándose los ojos. «Mamá, ¿por qué estás afuera?» «Solo miraba las estrellas, mi amor». «¿Papá nos está viendo desde allá arriba?» Elisa sonrió. «Sí, y está orgulloso de nosotros». Matías la abrazó. Lucía apareció también, con Renata en brazos. Los 4 se quedaron ahí bajo el cielo inmenso de Durango, bajo las estrellas que brillaban como promesas cumplidas, y Elisa supo,
con cada fibra de su ser que nunca volvería a estar sola, que nunca volvería a tener miedo, que nunca volvería a ser la mujer humillada que lloraba mientras destruían su casa. Ahora era otra, era más fuerte, era libre, era bendecida, y su historia, la historia de la viuda pobre que salvó una vida y encontró un tesoro, sería contada en San Nicolás del Oro durante generaciones, como un recordatorio de que la justicia de Dios nunca llega tarde y de que las manos más humildes pueden sostener los milagros más grandes. El viento sopló una última vez, las estrellas brillaron, y la familia de Elisa entró a la casa, cerrando la puerta detrás de ellos, dejando afuera el pasado y abrazando el futuro que les esperaba. Un futuro construido no sobre oro enterrado, sino sobre fe, perdón y la fuerza inquebrantable de una madre que nunca se rindió. A veces, la vida nos pone de rodillas y nos quita todo lo que creíamos seguro, pero justo en ese momento de mayor dolor, cuando tenemos todo el derecho de alejarnos y guardar rencor, se nos presenta la oportunidad de ser más grandes que nuestra herida. Elisa nos enseñó que la venganza pesa menos que la paz y que las manos que extienden misericordia nunca quedan vacías.